Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta clase vamos a introducir las coordenadas polares. Esta va a ser una de las clases más densas que hemos tenido hasta ahora, probablemente la más densa. Por tanto, es muy importante que presten atención y que ojalá en su tiempo libre puedan volver a hacer la derivación que voy a hacer yo, porque es muy importante que sepan manejarla. Y la primera vez que uno la ve puede ser muy confusa, puede parecer extraña, y por tanto es importante que la hagan de nuevo. O sea, yo al menos no entendí bien esta materia la primera vez que me lo mostraron. Y bueno, quizás ustedes sí lo entienden en la primera, pero igual les recomiendo que hagan la derivación que voy a hacer. Entonces lo que vamos a querer hacer en primer lugar es introducir este concepto de coordenadas polares. Porque hasta ahora lo que habíamos estado haciendo siempre era que teníamos algún sistema, no quiero esto en rojo, quiero esto en negro. Teníamos alguna partícula o lo que sea, y nosotros describíamos su posición, su velocidad, su aceleración en algo que podemos llamar las coordenadas cartesianas, coordenadas rectangulares, que básicamente si tenemos una partícula, le voy a poner en rojo, por aquí por ejemplo, ya lo que hacíamos era que decimos ya cuál es su coordenada x, cuál es su coordenada y, y con eso escribíamos entonces que su vector de posición, ya que recuerden que era el vector que este de acá, que describe su posición, es simplemente la cantidad x en x tongo más la cantidad y en y tongo. Bien, eso era lo que decíamos anteriormente. Pero vamos a ver que hay ciertos problemas en los que utilizar este tipo de coordenadas no es conveniente. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a hacer un mini ejemplo acá. Imagínense que tenemos algún otro sistema ya, también en ejes x e y. ¿Ya? Y de hecho esto es un problema que haremos en la próxima ayudantía, en la próxima clase de ejercicio. Imagínense que hay una partícula que se mueve de esta forma, ¿ya? En una espiral. Bueno, no me quedó muy bonita la espiral, pero se entiende, o sea, es un círculo que va agrandando el radio. Describir esto en coordenadas cartesianas es muy difícil, ¿ya? Y de verdad que hacer un problema con eso se los encargo, o sea, porque habría que escribir y en términos de x probablemente, y hacer eso va a ser difícil, no, de verdad que es muy difícil. Entonces, para problemas de este estilo, y muchos otros que van a ver así, quería seleccionar. Para problemas de este estilo es que vamos a introducir las coordenadas polares. ¿Y qué son estas coordenadas? Es que en vez de describir con este y el x, lo vamos a describir con una cantidad r, que va a ser la distancia entre nuestra partícula y el origen, ya que va a ser básicamente el módulo del vector r, y un ángulo que forma este vector posición con el eje x. ¿Ya? Entonces, en vez de que se describa con el par x, y, vamos a describir nuestro sistema con el par r, teta. Entonces, ahora, y bueno, y obviamente, como mencioné en la primera clase, esto es simplemente otro tipo de forma de describir el sistema, por tanto, tiene que ser equivalente a hacerlo en las coordenadas cartesianas. Por tanto, comencemos intentando de encontrar cómo se relacionan las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas para que podamos transformar de coordenadas cartesianas a polares y de polares a cartesianas. Entonces, voy a hacer esto aquí al costado. Miremos el dibujo. ¿Ya? Tenemos un ángulo, tenemos que sus catetos son las coordenadas x e y, ¿ya? O sea, esto es el valor x, esto es el valor y eso son cosas que conocemos. Entonces, fijémonos en el coseno de teta. Recuerda, esto es un truco que se utiliza mucho, lo hemos utilizado en clases anteriores y les mencioné que lo vamos a utilizar constantemente y no les mentía, lo vamos a usar mucho. ¿Ya? El coseno de teta, utilizando este triángulo, ¿qué es? Este coseno vendría siendo el cateto adyacente, que es el valor x de la posición de esta partícula P, y la hipotenusa es r, ¿ya? Que es el módulo de este vector. Entonces, cuando lo hacemos así, nos podemos fijar que r, si es que multiplicamos ambos lados por r, es... perdón, esto está... No sé por qué estoy escribiéndolo al revés. Si multiplicamos ambos lados, podemos ver que x es igual a r coseno de teta. ¿Ya? Esto es simplemente multiplicar ambos lados por r. Y por otra parte, si nos fijamos en el seno de teta, esto vendría siendo cateto opuesto, que es el valor de y, dividido de r.
¿ya? Que este es la hipotenusa, que es el módulo de este vector y que es simplemente r. Y multiplicando a ambos lados por r, tenemos que la coordenada y es r por el seno de teta. Entonces, si es que conocemos r, o sea, la distancia y el ángulo, podemos encontrar el x y el y utilizando esas dos fórmulas. Ya eso es lo primero que deben saber. No hace falta que lo sepan de memoria si es que saben derivarlo. Es una derivación muy simple, o sea, es simplemente armar el triángulo y utilizar la definición de coseno y seno, ¿ya? Pero deben saberlo, es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Y bueno, y ahora lo que queremos hacer es encontrar el caso inverso, ¿ya? O sea, cómo pasamos de las coordenadas polares a las coordenadas, al revés, de las coordenadas cartesianas a las polares. Y bueno, hay varias formas de verlo. Yo voy a utilizar la que para mí es más simple, que es también mirando este triángulo. O sea, por Pitágoras, fijémonos que este triángulo, como es rectángulo, cumple que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. ¿Ya? Por tanto, r, si que sacamos la raíz, sería raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Y bueno, esto en este caso es positivo porque estamos acá en este cuadrante positivo. Y esta sería entonces otra relación que hay que encontrar, ya que si tenemos x e y, podemos encontrar r. Y si nos fijamos ahora en la tangente del ángulo, la tangente es el cateto opuesto dividido del adyacente, o sea, sería y sobre x. ¿Ya? Por tanto, si sacamos la tangente inversa, tenemos que el ángulo θ va a ser tangente inversa de y sobre x. ¿Ya? Entonces, con estas relaciones, si es que nosotros conocemos y también x, podemos encontrar r y θ. ¿Ya? Entonces, las de arriba son para pasar de polares a cartesianas y las de abajo son para pasar de cartesianas a polares. ¿Ya? Bueno, igual esto se utiliza ahí de repente, pero es importante que conozcan estas relaciones y lo más importante es que sepan derivarlas. O sea, ya es literalmente hacer el triángulo y ponerse a utilizar estas relaciones, o sea, coseno, seno, tangente y Pitágoras, y listo. Así que es importante que vean eso. Entonces, conociendo eso, ahora tenemos que empezar a analizar un poquito cómo podemos describir la posición, la velocidad y bueno, todas las otras, y la aceleración, estas cantidades de interés. ¿Cómo las podemos describir en coordenadas polares? ¿Ya? Porque existe una gran diferencia, y de hecho es en gran parte igual la utilidad de este sistema coordenado, pero también lo hace más difícil. Recordemos que en el sistema, o sea, todos los sistemas de referencia tienen que estar definidos en una base, ¿ya? Si no saben todavía lo que es una base, no se preocupen, lo van a ver en álgebra lineal. Simplemente significa que está escrito por un set, un conjunto de vectores unitarios, ¿ya? En este caso son x e y, así que estamos en dos dimensiones. Si estuviésemos en una dimensión sería solo x, o solo y, o solo z. Si estuviésemos en tres dimensiones sería x y z. Y bueno, dice que estamos, cuando vean relatividad especial, van a tener 4 dimensiones, que va a ser el espacio-tiempo, que va a incluir también el tiempo. Pero bueno, por ahora nosotros estamos con dos vectores. Antes se escribían por x e y, y el tema es que estos vectores unitarios son constantes. Nuestras direcciones x e y no van a cambiar, ¿ya? Nuestra partícula puede moverse como quiera, pero nuestro sistema de referencia se queda quieto. Aquí es donde cambia el tema con las coordenadas polares. Y eso también hace que las expresiones que vamos a ver van a ser un poco más complicadas. Bueno, mi perro está ladrando, espero que no se escuche mucho. Ya, este es el punto P. Entonces, en este caso, antes describíamos con x tongo e y tongo, que son estos vectores unitarios de acá. Ahora lo vamos a describir con r tongo, que a veces se escribe también con la letra griega rho. A veces yo lo escribo con, no sé, con el que quiera, de repente a veces voy a estar cambiando, pero es lo mismo. Esta rho es la r en griego, ¿ya? Por esta vez voy a estar con la r para introducir el concepto. Y también se escribe por el vector unitario θ tongo, ¿ya? θ tongo. Ahora, ¿cuáles son estos vectores unitarios? Si tenemos esta partícula, voy a borrar el p porque si no se me va a complicar un poco el dibujo. ¿Ya? Tenemos acá el vector r, ¿ya? En primer lugar, el vector r en coordenadas polares, bueno, antes, recordemos, era x en x tongo más y
en i tongo. Ahora, la posición de nuestra partícula es simplemente una cantidad r, que es el módulo de este vector, el tamaño, ya que es x cuadrado más y cuadrado y la raíz. Es esto en dirección r tongo. Eso es todo, así de simple. Esa es la gracia de las coordenadas polares. ¿Ya? Es simplemente anda una cantidad r en dirección hacia la partícula. Listo. El tema es que la dirección hacia la partícula va a ir cambiando, porque ¿qué pasa si que estamos en un movimiento circular, por ejemplo, y nuestra partícula después está acá arriba? ¿Ya? Esto en un tiempo inicial y después tenemos la partícula acá arriba. Bueno, me quedó horrible esa flecha, pero bueno. Nuestro vector r va a estar en otra dirección ahora. Por tanto, el r tongo cambió. Entonces, nuestros vectores acá no son constantes. Y bueno, el teta tongo, para que lo conozcamos también, si es que este es el ángulo teta, ya recuerden que se define respecto al x positivo, al eje x positivo. El teta tongo te dice en qué dirección está creciendo el ángulo, ¿ya? Y por tanto va en esta dirección, es como la dirección de la velocidad tangencial, ¿ya? Está tangencial a este r. Y por tanto en el ejemplo acá arriba va a estar también tangencial. Por tanto, si es que el vector r cambia, el vector teta también cambia, ¿ya? Voy a borrar esto para no hacer demasiado engorroso el dibujo. Acá está. Está buscando para checar la goma. Ya. Entonces, mi intención con eso era simplemente que sepan que el r y el teta van a cambiar. Entonces vamos a querer describirlo en términos de el x y el y para justamente poder comprender este cambio y tener en base de algo que conozcamos. Entonces, en primer lugar, la posición ya está lista. Es simplemente esto. Muy bien. Eso es todo. Y ahora, la velocidad, recuerden que la encontramos como la velocidad, bueno, es un vector, es simplemente la derivada temporal de la posición. ¿Ok? Es simplemente eso. Bueno, y recuerden que eso es equivalente a escribirlo así, ¿ya? Derivada temporal del r. Ahora, y aquí es donde tenemos que tener mucho ojo. En el pasado, si es que hacíamos la derivada temporal en coordenadas cartesianas, lo voy a escribir acá abajo y después lo borro, pero es para recordar. Derivada temporal era derivada temporal de x por x tongo más la derivada temporal de y por y tongo. Ya, por regla de la cadena, esto es del primer término, x punto es la derivada del primero por el segundo, que vendría siendo x punto por teta tongo, más la derivada, o sea, más el primero normal, x, por la derivada del segundo, x tongo punto. Ya, pero esto es cero, porque nuestro vector no cambia. Ya, y por eso es que cuando en las clases anteriores este término no aparecía, ya, porque es cero. Pero esta vez, cuando como r tongo y teta tongo sí cambian, su derivada temporal no va a ser cero, ya, y por eso es que nos va a dar un poco distinto a lo que estábamos haciendo antes. Ya, solamente quería hacer ese comentario para que, por si a alguien le surgía esa duda. Entonces, derivada de r en el tiempo es simplemente r punto. Derivada, bueno, y por r tongo, más la derivada r normal por la derivada temporal de r tongo punto. Entonces aquí tenemos un problema que nos falta conocer, r tongo punto. ¿Ya? Lo voy a marcar aquí en rojito. Esto no lo conocemos todavía, así que vamos a tener que darnos el tiempo para encontrar. Y la forma en la que vamos a hacer eso es comenzar de lo que sí conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos el vector r en coordenadas cartesianas. X según x tongo más y según y tongo. ¿Ya? Pero, ¿qué conocemos acá? X e y, si recordamos, ya sabemos cómo escribirlos en coordenadas polares. Así que escribamos esta posición en coordenadas cartesianas con esta equivalencia en coordenadas polares. Entonces tendríamos r coseno de teta en vez de x en x tongo más, y en vez de y tenemos r seno de teta en y tongo. Bueno, aquí lo puse con paréntesis, acá sí es equivalente en verdad, pero bueno, como ya lo puse, lo pongo ahí también. ¿Ya? Este es el vector r. Ahora fijémonos en el vector r tongo. El vector r tongo es vector unitario, tiene magnitud 1. ¿Ya? Por tanto, es muy importante que sepan hacer esto. Para encontrarlo tenemos que tomar nuestro vector r y dividirlo por su módulo, ¿ya? Por el módulo de r. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo? O sea, ¿y por qué es así?
porque básicamente el vector, de hecho lo voy a escribir, el vector r era, acá está, es simplemente r en dirección r tongo. Por tanto, despejando de esto, tenemos que r tongo va a ser simplemente r dividido de r, ¿ya? Que igual tiene sentido, porque si es que tiene magnitud 5 en una cierta dirección y lo divides por 5, va a ser un vector unitario en esa dirección, va a tener magnitud 1. Ya. Entonces, ¿cuál es la magnitud del vector? Es simplemente r. Ya. Nótense que acá estoy utilizando esta notación y lo hago a propósito, porque tenemos que acostumbrarnos a diferenciar r vector de r magnitud de r tongo. ¿Ya? Vamos a estar utilizando constantemente cosas de este estilo y por tanto es importante que escriban la flechita arriba del vector, que escriban el gorro encima de los tongos y bueno, y que el r normal lo escriban así, ¿ya? Porque vamos a estar utilizando estas cosas y si es que no lo hacen se van a confundir ustedes mismos. Y bueno, y si es que es una prueba, la persona que les corrige. Entonces, nuestro vector r lo tenemos acá arriba y vamos a dividir ese vector por la magnitud de r, que es simplemente r. Entonces vamos a tener r coseno de teta dividido de r, que nos queda coseno de teta, en x tongo. Y vamos a tener r seno de teta y tongo dividido de r, que va a ser simplemente seno de teta en y tongo. ¿Ya? Y este es nuestro r tongo. ¿Ya? Entonces, bueno, esto lo voy a escribir de nuevo en la siguiente diapo. Bueno, siguiente página. Ya, entonces nuestro vector r tongo que acabamos de encontrar es este. Es entonces coseno de teta según x tongo más el seno de teta según y tongo. Muy importante este resultado, ¿ya? Y esto lo vamos a utilizar ahora. Nosotros queríamos encontrar su derivada temporal, por tanto lo derivamos temporalmente. Entonces tenemos que r tongo punto, o la derivada temporal de r tongo, va a ser, hay que derivar esto respecto al tiempo. Derivada del coseno, recordemos que es menos el seno de teta. Y aquí, mucho ojo, teta también puede depender del tiempo. Ya no siempre depende del problema, pero puede depender del tiempo. Esto es qué tan rápido, o sea, teta punto, básicamente te dice la velocidad a la que está abriéndose el ángulo, o cerrándose, dependiendo del signo que vaya a tener. Entonces, si es que teta punto fuese 0, nos dice que teta es constante, ya porque no tiene velocidad y sería un punto que solamente está como alejándose o acercándose, pero en la misma dirección. Ya no estaría cambiando el ángulo. Ya es importante que uno vaya revisando. Bueno, y la derivada temporal de r te dice si es que está acercándose o alejándose también en esta dirección. Muy bien. Entonces, por tanto, tenemos que multiplicar acá por teta punto. Ya no se nos puede olvidar eso, por ningún motivo. ¿Ya? En x tongo. Y x tongo obviamente es constante en el tiempo. Luego tenemos seno de teta, que al derivarlo nos queda coseno de teta por teta punto en y tongo. ¿Ya? Ahora lo que podemos hacer acá, bueno, podemos factorizar el teta punto. Nos quería teta punto menos seno de teta en x tongo más coseno de teta en y tongo. ¿Ya? Y por ahora lo vamos a dejar en pausa porque esta cantidad nos va a ser muy útil pronto. ¿Ya? Porque para poder continuar nuestro cálculo tenemos que hacer un truco más. Ya estoy pensando si dibujarlo acá o volver al otro dibujo. No, creo que lo voy a hacer acá. No, lo haré en este dibujo. Miren, ahora vamos a hacer un zoom. ¿Ya? Vamos a mirar en esta partícula y vamos a hacer un truco geométrico. Voy a dividir un poco la pantalla con color azul, porque ahora voy a hacer un dibujo que quizás lo debería haber hecho antes, pero bueno, ahora lo vamos a hacer. Y fijémonos en lo siguiente. Como digo, vamos a hacer un zoom en esta situación. Tenemos nuestra partícula. Ups, no cambié el lápiz. Ahí está. Tenemos nuestra partícula. Y voy a escribir el teta tongo. Aquí no le había puesto el nombre, me disculpo. Esto era el teta tongo. Que de hecho, acá vamos a comenzar escribiéndolo de esta forma. Esto va a ser el teta vector. No necesariamente unitario. Ya, ahora vamos a ver por qué lo hago. Hacia acá abajo tenemos este vector, que es el vector r. Este es el ángulo teta. Tuki. Y aquí va a continuar
entonces el R tongo, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer similitud de triángulos, ¿ya? O sea, vamos a estar fijándonos en cómo son todos estos triángulos, cómo son los ángulos, para ver dónde se repite este ángulo θ. Entonces, inicialmente, fijémonos que acá tenemos dos rectas paralelas, que vendría siendo como el eje X que está acá abajo, y este otro eje que está acá arriba. Ya que los intersecta la misma recta, el ángulo θ acá abajo se repite acá. ¿Ya? Y ahora si es que hacemos una línea vertical, que sería como la proyección de esta otra recta, ¿ya? Esta es la parte que suele confundir. Así que les recomiendo que cuando yo termine esto, ustedes pausen e intenten encontrarle la lógica. ¿Ya? Hay otra forma de justificar el resultado al que llegaremos, pero es importante que puedan entenderlo. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es hacer otro triángulo acá. ¿Ya? Tenemos otro triángulo, y ya que hay 90 grados, donde está esta partícula, voy a hacerle otro zoom, ¿ya? Porque quiero hacer énfasis para que se entienda bien. Ya voy a hacer zoom a esta situación que está acá. Entonces tenemos por un lado el θ vector que va a estar por acá. Luego para hacia arriba tenemos esta proyección que hice. Y tenemos acá el R, este va a ser el R tongo básicamente. Aunque en este caso creo que no es muy relevante, pero no importa. Y tenemos acá otra vez el ángulo θ, ya que eso ya lo habíamos encontrado. Entonces si nosotros hacemos un triángulo acá, vamos a hacer dos triángulos más, ¿ya? Ya ambos tienen estos 90 grados, me quedó muy mal esa flecha. Ya tiene 90 grados. Ahora, fijémonos, ya que hay 90 grados aquí también, y lo voy a hacer con azul quizás para que lo distingan mejor. Aquí también hay 90 grados, ¿ya? Por tanto, en este triángulo vamos a tener que tenemos 90 grados menos θ, y por tanto el θ va a tener que ser este ángulo de acá, ¿ya? Porque esto de acá es 90 menos θ, y en un triángulo tenemos que 180 grados en total, tenemos 90 acá, y acá tenemos 90 menos θ, por tanto θ tiene que estar acá para que queden 180. Ya, si es que eso los confunde, les recomiendo que hagan este dibujo bien en grande y pongan a contar los ángulos. Ya, o sea, hagan el ejercicio, o sea, este ángulo acá eran 90 y acá hay θ, por tanto esto de acá son 90 menos θ. ¿Ya? Y necesitamos que 90 menos θ más 90 más este ángulo de acá, que no sabemos qué es, alfa por ejemplo, tiene que ser 180. ¿Ya? Pero acá ya tenemos 180, por tanto necesitamos que alfa sea igual a θ, y por tanto sabemos que ese ángulo es θ. ¿Ya? Como digo, si es que eso los confunde, es importante que ustedes mismos hagan este dibujo y se tomen el tiempo. O sea, a mí cuando yo di este curso me costó mucho esta derivación, así que no se preocupen si es que les cuesta, porque es un poco confuso. Bueno, y ahora utilizando exactamente el mismo argumento, podemos encontrar que el ángulo de aquí también es θ, y eso es lo importante. Ya, este ángulo que teníamos acá es θ, ya, o sea, este ángulo de acá. Y eso era lo que queríamos llegar. Y ahí esa parte se hace exactamente con lo mismo, o sea, con la similitud de triángulos. Contando los ángulos, viendo que 90 menos θ y que tiene que terminar siendo θ para que el triángulo tenga 180 grados, que es justamente como la exigencia del triángulo. Entonces, ¿por qué queríamos que esto sea θ? Porque ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, vamos a decir el seno de θ, no sé por qué el lápiz no escribió bien. El seno de θ, mirando esta vez este triángulo, que le voy a pintar los bordes, tenemos esto de acá y esto de acá, ¿ya? Este valor en y lo vamos a llamar y', y este valor en x lo vamos a llamar x'. No sabemos qué cantidad es exactamente, pero como vamos a ver, no es algo que nos interesa mucho por ahora. Entonces, el seno de θ va a ser cateto opuesto dividido de la hipotenusa. Entonces, x' dividido del módulo de este vector θ tongo, ¿ya? Y el coseno de θ, de igual forma, va a ser, en esta parte tenemos el i tongo dividido del módulo de θ. Entonces,
Si es que revisamos acá, tenemos, vamos a multiplicar por el módulo a ambos lados. Tenemos que x' vendría siendo módulo de teta tongo, seno de teta. Y de la misma forma, si multiplicamos acá, tenemos que y' va a ser teta tongo coseno de teta. Ya, x e y' simplemente los llamé así, porque lo que vamos a hacer finalmente es decir que nuestro vector teta tongo lo vamos a definir como x' en x tongo, quería escribir. Bueno, acá hay que tener ojo con un detalle, porque nuestro x va en dirección negativa. Ya nos estamos yendo hacia la izquierda, hacia el lado negativo, no hacia el positivo. Por tanto, esto tiene que tener un signo menos. Porque este x' va en dirección menos x tongo. Ya no va en dirección x tongo. Bueno, tenemos eso y tenemos más y' en y tongo. Ese va positivo porque va hacia arriba. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en la siguiente página, reemplazar x' e y' dentro de esto. Y vamos a tener que teta tongo vector es x', o sea, menos x', pero x', como dijimos, era módulo de teta seno de teta, menos el módulo de teta seno de teta, según x tongo, más el módulo de teta coseno de teta en y tongo. Ya esto lo podemos factorizar y tendríamos que el módulo de teta multiplica a menos seno. Acá estoy escribiendo seno con e, antes lo estaba escribiendo con i, no importa, es lo mismo. La verdad, bueno, si pueden ser consistentes, mejor. Yo por algún motivo siempre lo voy cambiando, no puedo mantenerlo fijo. Ya. Y como nosotros queremos teta tongo, no teta vector, tenemos que recordar que teta vector, al final, si es que lo dividimos por su módulo, o eso se supone que era, como que se me lagueó justo y ahí está, teta ahí por su módulo, nos va a dar teta tongo. Entonces dividamos lo que nos dio acá por su módulo, ¿ya? Y como está todo multiplicado por el módulo, nos queda muy simple. Y nos queda que esto es menos seno de teta en x tongo más coseno de teta en y tongo. Ya, sé que todo esto fue muy engorroso, pero lo que teníamos que hacer y lo que era nuestro objetivo, yo igual me adelanté un paso en un momento, así que quizá lo confundí con eso. Esto era lo que queríamos encontrar. Teta tongo y r tongo, que son las dos cosas que están en rojo. ¿Y por qué lo queríamos hacer? Porque fíjense que al derivar el r tongo, lo que teníamos arriba, ahora vamos a volver a esto, de acá. Teníamos teta punto por menos seno de teta en x más coseno de teta en y. Y es exactamente lo que tenemos acá abajo. Por tanto, al derivar temporalmente r tongo punto, llegábamos a teta punto por teta tongo. Ya, eso era lo que queríamos llegar ahora. Y bueno, y por eso tenemos que hacer toda esta parte geométrica. Y como les digo, es algo densa esta derivación. Ya, por tanto, si es que están confundidos, de verdad es normal. Yo también estuve confundido, pero háganlo. Entonces, vamos a volver a nuestro resultado, ya, porque esto lo estamos reemplazando. ¿Dónde fue que estábamos calculando? Me perdí un poco. Ah, era acá, miren. Nosotros hicimos la derivada temporal de la posición en coordenadas polares y nos dio que era r punto r tongo más r por r tongo punto. Ya voy a escribir eso con esto que nos dio ahora. Lo voy a escribir acá. Entonces tenemos que la velocidad vendría siendo r punto en r tongo más r por r tongo punto. Pero esto es simplemente teta punto teta tongo. ¿Ya? Esta es la velocidad, hoy lo voy a hacer con rojo. Esta es la velocidad en coordenadas polares. Este es otro resultado muy importante. Muy importante. Y si es que necesitan, aprendan a hacer de memoria. Igual, si se fijan, esto tiene sentido. Porque ¿qué es R punto? R punto es básicamente la velocidad. Entonces, por un lado, en la dirección R te dice la velocidad. O sea, la velocidad total es la suma de, por un lado, la velocidad en R tongo, o sea, qué tanto se está como alejando o acercando al centro. Y por otra parte, fíjense, R por teta punto. ¿Qué es eso? Eso es V igual R omega, es la velocidad angular. Entonces, básicamente, si es que recuerdan de la clase pasada, ¿no? Me quedó muy fea esa R. De la clase de movimiento circular uniforme.
Este es el caso, es simplemente la velocidad angular que uno tiene. Ya sé que la velocidad angular es omega, entonces la velocidad total es la suma entre la velocidad como tangencial, entre comillas, mira, creo que llamarla tangencial acá es peligroso, pero es básicamente como esta velocidad de qué tanto se acerca versus qué tanto está como rotando. Y que tiene mucho sentido, ¿ya? Así que esa quizás es una forma en la que pueden memorizarlo, pero bueno, es eso. Ahora queremos encontrar la aceleración, por tanto voy a marcar esto de acá, quizás lo habría hecho antes de ponerlo en el cuadro, pero bueno, voy a escribirlo de nuevo en la siguiente página y con negro mejor. Ya, entonces tenemos velocidad, vendría siendo r punto en r más r teta punto en teta tongo. Entonces tenemos que derivar esto nuevamente para encontrar la aceleración. La aceleración vendría siendo, hay que derivar esto, nos quedaría r dos puntos por r tongo más r punto por la derivada temporal de r tongo. Pero ¿cuánto era la derivada temporal de r tongo? Ya la encontramos aquí, es teta punto por teta tongo. Por tanto, esto sería teta punto por teta tongo. Ahora derivamos el siguiente término, sería más derivada temporal de r. Acá tenemos que hacer un triple producto, ¿ya? Regla del producto triple, eso. Entonces tenemos r punto por todo eso, o sea, derivada del primero por todos estos segundos, teta punto, teta tongo. Ahora, el primero lo dejamos tal cual, derivamos el segundo, que nos quedaría teta dos puntos, y por teta tongo. Y ahora mantenemos los dos primeros tal cual, r teta punto, y derivamos teta tongo. Pero no sabemos todavía qué es teta tongo. Volvamos a, o sea, qué es la derivada de teta tongo. Volvamos acá y derivémoslo, ¿ya? Teta tongo, bueno, y acá voy a poner teta tongo punto, ya, esto es lo que vamos a calcular ahora. Teta tongo era menos seno en x, menos el seno de teta en x, tongo, más el coseno de teta en y tongo. Ahora derivemos esto. Vamos a tener entonces que teta tongo punto es la derivada, esta vendría siendo menos derivada del seno es coseno, menos coseno de teta por teta punto por x tongo, menos la derivada del coseno es menos seno, el seno de teta en, o sea, por teta punto en y tongo. Ahora factorizamos un menos y un teta punto, y nos queda menos teta punto por coseno de teta en x tongo más el seno de teta en y tongo. Y esto, si es que nos fijamos, es lo mismo que nuestro vector r. Por tanto, nos queda que teta tongo punto vendría siendo menos teta punto vector r tongo. Entonces esto, que era un paréntesis, ya lo voy a poner acá como... Bueno, esto es azul, creo que se ve casi igual que mi negro, pero bueno. Esto era un paréntesis nomás. Y vamos a reemplazar este resultado en la aceleración. Tenemos entonces que la aceleración vendría siendo todo lo que teníamos acá, que lo voy a escribir de nuevo, r2 puntos en r tongo más r punto, o sea, teta punto, teta tongo más r punto. Por ahora no estoy simplificando nada, porque quiero ir paso a paso. Más r, teta 2 puntos, teta tongo, más, y ahora vamos a reemplazar. Bueno, va a ser un menos, porque esto tiene un menos. Ahora reemplazo este teta tongo punto. Menos, tenemos r teta punto al cuadrado, porque tenemos otro teta punto acá, en r tongo. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a juntar las componentes que van en r tongo y las que van en teta tongo. Y entonces en r tongo tenemos r2 puntos, que es el de acá, y luego tenemos este término acá, menos r teta punto cuadrado, esto en r tongo, más, y ¿qué tenemos en teta tongo? Tenemos dos veces este término, ya, ese término está dos veces, 2r punto teta punto, más r teta punto, o sea, teta 2 puntos, perdón. Ya no me falta ningún término, ¿no? Tengo este, sí, ya. Teta tongo. Ya, esta es la aceleración. Es una fórmula que no es muy bonita y yo recomiendo que se la aprendan de memoria. O sea, esta la van a usar mucho en este curso. Mucho.
pueden derivarla si es que hace falta, pero como ven, o sea, una vez que ya saben hacer este procedimiento, se pueden saltar varios pasos y es bastante más rápido, pero aún así, mejor aprenderse. Y la van a usar tanto que al menos yo terminé aprendiéndome la de memoria y ni siquiera lo intenté. O sea, la usé tanto que después ya la sabía. ¿Ya? Y si se fijan, esto se puede reducir a casos que conocemos. O sea, imagínense el movimiento circular uniforme. ¿Qué significa? En el R es una constante, que puede ser R mayúscula, R punto y R2 puntos son 0, ¿ya? Porque el radio es constante. Y además es movimiento circular uniforme, o sea, no hay una aceleración angular en ese caso. O bueno, hay casos en los que sí, pero en el caso simple no. Entonces θ 2 puntos es 0 y θ punto es simplemente omega. Y la aceleración se reduce a ¿qué? La aceleración pasa a ser menos r omega cuadrado en r tongo más, bueno, y no hay nada en esta. Pero si se fijan, la aceleración es menos r omega cuadrado, que al final esa es la aceleración centrípeta. Tiene el signo menos porque está en dirección hacia el centro. Recuerden que en la clase anterior vimos que va hacia el centro y en dirección r. Ya, entonces este te sirve para cualquier caso de movimiento angular que tenga simetría en coordenadas polares. ¿Ya? Y vamos a ver que es muy poderoso este approach, estas coordenadas polares, y lo haremos de hecho en la siguiente clase de ejercicio. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos esta clase? Lo que hicimos fue que, bueno, introdujimos las coordenadas polares, que se basan en que en vez de describir un sistema en x e y, lo describimos respecto a la distancia que tiene al origen y el ángulo que forma este vector que une a la partícula con el origen con el ángulo x, o sea, el eje x, ¿ya? Entonces podemos ver que x es r coseno, y es r seno. Esto lo hicimos desde este triángulo, utilizando definición de r, esa de coseno y seno. Por Pitágoras encontramos que r es x cuadrado más y cuadrado en la raíz de todo eso, y que θ es tangente inversa de y sobre x. Y bueno, luego tuvimos que utilizar bastante álgebra para encontrar la posición, ya que la posición era coseno en este vector unitario, ¿vale? La posición es simplemente r en r tongo, ya es bastante simple. La velocidad es r punto r tongo más r θ punto θ tongo. Y bueno, la aceleración es este bichito que es r2 puntos menos r θ punto cuadrado, todo en eso en r tongo, más 2 veces r punto θ punto más r θ puntos θ tongo. ¿Ya? Así que eso es la clase de hoy. Espero que les haya servido y nos veremos en la próxima clase.